So basically just now the video is showing also about how the mining process is. So mining process is because Bitcoin has a difficulty, it's a difficulty blockchain. So every time you try to solve a puzzle in the block, every blockchain has some sort of a difficulty. So NEM, we remove mining, so our difficulty is a lot easier. So it's faster in a way, but Bitcoin is in a way also more secure. But blockchain technology generally is very secure still. Bueno, lo que hemos visto ahora es una representación de cómo funciona el proceso de minado. El proceso de minado es el proceso que utiliza Bitcoin en sí para poder generar y crear nueva moneda para poder ingresar dentro de su chain. En el caso del NEM, facilitaron esto cambiándolo a esto. No utiliza minado. NEM doesn't use mining. Doesn't use it, and no nouns. Yeah. No nouns. No utiliza minado y tampoco utiliza el nouns, que era el modificador arriba que teníamos para poder corroborar la firma de esto. Lo cual lo hace mucho más rápido y más eficiente que Bitcoin en ese sentido. Y bueno, nos va a explicar ahora cómo funciona eso. El nouns tiene la única funcionalidad para crear nuevas monedas. He's asking if the nouns has A use. the use only to create new currency, which is not. It's basically to sign. Actually, it's basically because this is a very simplified version of it, but the idea of proof of work is that you're trying to solve the puzzle, and that nouns is the puzzle you're trying to solve. El nouns en realidad esto es un concepto muy básico de lo que sería un proof of work. Vos el nouns lo encuentras. Nosotros mediante Bitcoin lo que hacemos mediante el minado resolvemos una ecuación para poder encontrar una solución a una función. Por ahí si no saben cómo funciona. El nouns es una representación de esta función. Entonces, NEM al no utilizar proof of work no utiliza el nouns, por ende no existe la minería en sí, porque no requiere el proof of work, todo este poder computacional para poder resolver el algoritmo para poder firmarlo. Para validar la firma de un bloque, decían que el hash tiene que empezar con 4 ceros. ¿Eso es una decisión arbitraria o cómo se toma esa decisión? En este caso es como un modo conceptual, pero igual lo debe conseguir. He's asking if the fact that to actually establish that a block is signed has to have 4 zeros. Is that like a concept? Like It's a concept. yeah, but it's not like that. It has to have. I think it's quite similar, but I don't know the exact details. Yeah. Es un concepto, simplemente para poder establecer acá que vos determinás que el hash tiene que tener 4 ceros al comienzo y vos podés demostrar que tenés un número que verifica que son los 4 ceros en sí. Si bien el concepto es similar, no es que tiene que tener 4 ceros para que vos puedas demostrar que tenés la firma, pero varía dependiendo de chain en chain. Pero sí es un proceso que puede ser equivalente a tenés que encontrar un número que haga que el hash tenga 4 ceros. Por ende, para encontrarlo necesitas procesar uno por uno los números hasta que encontrás eso y ahí tenés la firma, digamos, como que ese bloque es tuyo. Cada blockchain entonces tomaría la decisión de qué regla pone para la validación. Does every blockchain actually establishes their own criteria? Yes. Sí, correctamente. Cada blockchain establece una forma de firmado distinta que es particular de la cada. Okay, so now I'm going to move into introduction of NEM. So basically, I want to show you that how NEM makes the technology of blockchain more enterprise ready. So why we use NEM technology? Basically, we have 4 points: security, scalability, speed, and stability. Yeah. Bueno, a continuación voy a explicar. Va a explicar de lo que se trata la tecnología de NEM en sí. ¿Y por qué utilizar la tecnología NEM? Básicamente hay 4 aspectos fundamentales de por qué utilizarlo, que tenemos: seguridad, escalabilidad, velocidad y estabilidad. So in terms of security, what we have is we have a P2P time synchronization. All the nodes maintain a time amongst each other. A spam protection to ensure that no nodes spam the network or no accounts spam the network. Agent trust is to ensure that the nodes have a trust value to ensure that they don't try to cheat the network by invalidated blocks. And of course, proof of importance is our consensus algorithm.
Bueno, primero, con respecto al tema de seguridad, posee peer-to-peer time synchronization, que es una sincronización de las transacciones peer-to-peer que tienen todos los usuarios de la red. Tiene protecciones de spam, funcionando igual que el concepto de spam que tenemos para correos. Agent Trust, si me disculpan, esto voy a consultar el concepto. Agent Trust, what is it? It's like a trust value among the nodes. I'm going to explain that in a little while. Agent Trust es un concepto que voy a explicar más adelante, pero es un concepto de validación también de los bloques en sí. Y Proof of Importance es lo que NEM adopta como una prueba de algoritmo, lo que Bitcoin utiliza como Proof of Work. NEM utiliza un Proof of Importance, que no funciona de la misma manera, no tenés minado acá, no de la misma forma al menos, y nos va a explicar a lo largo de la charla, etc. So in agent trust, what happens is that actually every node has to establish some sort of a trust value. So in a real world scenario, just conceptual, today maybe I'm doing business with him. We start doing business, we have no trust with each other. 10 years later, maybe we've done business with each other and everything is smooth, we have very strong trust with each other. Today, if let's just say you want to participate to maybe do business with either of us, you know you can trust us because we have a very strong trust value. But we both may not be able to trust you because you are still new to the network. So when a new node is introduced into the network, a node does not have trust value. But as they participate in the network more, then they have a very strong trust value. So they wouldn't want to ruin their trust value by spamming the network. But a new node, someone who wants to try to take over the network, they will introduce a lot of nodes to try to spam the network. So these nodes, because their trust value is not strong, they'll get ignored quite easily. Yeah. Sorry, the concept of node would be a block. No, node is like your hardware, so the computer, the service. Okay. Yeah. Bueno, el concepto de Agent Trust funciona en conceptos de confianza en sí. Por ejemplo, si nosotros dos tenemos una relación en sí, estamos haciendo transacciones uno con el otro, nosotros tenemos un grado de confianza alto entre uno y el otro. Pero si ingresa un usuario nuevo en sí, nuestro grado de confianza entre las dos partes no se traslada a una tercera, porque podemos conocernos o no, pero la tercera parte no está vinculada dentro de la relación formal. Entonces lo que hace Agent Trust es un concepto que hace que los nuevos usuarios que ingresan a la red aparecen con confianza cero. Y a medida que ellos van traccionando en la red y haciendo transacciones y haciendo cualquier tipo de validación de confianza con sus peers, va aumentando ese Agent Trust, que es como medidor de confianza en sí. Scalability, basically what we do in, this is the current process of very early stages of blockchain. I think most of them introduced by Ethereum. So Ethereum does what we call smart contracts, right? So the idea of it is actually an application. People write a smart contract and put it on the blockchain. So Ethereum has a virtual machine to put to compile these smart contracts. Yeah. But the problem with smart contracts on-chain is that because as developers, we know we can't write bug-free application. Any of you write bug-free applications? Yeah. La escalabilidad, estás haciendo referencia a lo que es escalabilidad. Escalabilidad está relacionada mucho con la implementación de smart contracts dentro de una chain. Lo primero que utilizan esto es Ethereum, como lo conocen, fue el primero en introducir acá. Y esto implica que la red en sí pueda tener escalabilidad más grande para otro tipo de cosas. Está limitado solamente por el procesamiento que puedes hacer de estos smart contracts. Así. Sin embargo, comentaba Shin que los smart contracts tienen un problema, que son los desarrolladores. Preguntan si alguno de ustedes ha podido desarrollar algo sin errores alguna vez. Y no es algo posible. Por ende, eso es un problema fundamental de este proceso, el smart contract en sí, en la blockchain. And because the idea of a smart contract is it's transparent, so think of it like GitHub. So the idea of GitHub is very good because you invite developers to help participate in your source code, things that you cannot see or fix by yourself. So you need someone stronger or better and help improve the source code. But because if you put GitHub on the blockchain environment, it's immutable. So it's very hard to make changes or fix it. So when that happens, what happens? Hackers tend to abuse it. So this is also a security loop. Lo que pasa con el smart contract es que esto es transparente, todo el mundo puede acceder a esto en sí.
Entonces, la equivalencia pueden hacerlo como un GitHub en la chain, en la blockchain. Ustedes cuando ponen su código en GitHub, es más fácil que otros colaboradores puedan ingresar y puedan aportar dentro de su proyecto. Sin embargo, esto crea un problema de seguridad también al ser una cuestión transparente en sí, de que, personas maliciosas puedan utilizar su código en sí, poder agregar cosas a su código si es descentralizado, de forma tal de poder aprovecharse de vulnerabilidades del código en sí. Y eso es un problema de seguridad que intenta resolver. So then what we do is, because we want to be more enterprise ready, in the sense that if you have any problems that you see in the source code or whatever, you can immediately take it off, fix it, and just communicate with the NEM blockchain, because we use what we call APIs. So with APIs, you communicate with the blockchain in a very seamless manner, and you don't have to store your smart contract on the blockchain. Yeah. Okay. La solución de NEM que hace es directamente, utiliza mediante APIs la comunicación de lo que ustedes quieren programar, se comunica directamente con la blockchain de NEM, de forma tal de no tener el smart contract directamente en la nube, para no poder ser manipulado, copiado o lo que sea. El procesamiento se hace de la API, comunicándose directamente con la blockchain de NEM. So I always say smart contracts on Ethereum is fun for developers. It's very good for developers to play around with. But for an enterprise, when you hire a developer, the problem would be, are you going to trust your company's money with this developer? And if the developer is not as good as who you think he might be, it's very hard for you to tell, because as management of the companies, most of them are not involved with technical, right? They trust the developers. So when they put it on the blockchain, the problem is that if it gets hacked sooner than later, then your company money can go missing very fast. Yeah. Una diferencia importante acá entre smart contracts y la solución que ofrece NEM es que los smart contracts son muy buenos para los desarrolladores, sobre todo como hobby, pues es muy fácil interactuar junto con la blockchain en sí. Sin embargo, cuando estamos llevando esto a una aplicación desde el punto de vista corporativo, se vuelve en todo un tema de confianza en sí. Si uno confía en que sus desarrolladores pueden realmente implementar el código que quiere la empresa, y que si eso, al ser transparente, no puede estar sujeto a vulnerabilidades y pueda ser hackeado en el futuro. Entonces, NEM utiliza esto como solución para evitar tener todas estas vulnerabilidades que tienen los smart contracts en un sistema tradicional como es de Ethereum. Third, because we are speed-wise, we are integration through APIs. You don't need to learn a new programming language. So in smart contracts like Ethereum, you have to learn Solidity. For NEM, you can actually use your language that you're familiar, Java, C#, and you just use our SDKs to call onto the blockchain. Una de las otras ventajas es la velocidad. Al trabajar mediante APIs y la comunicación sea mediante los APIs en sí, uno no necesariamente necesita aprender un lenguaje de programación nuevo, en el caso de Ethereum como es Solidity, sino que simplemente ustedes programar en C o en Java o en lo que sea, y después poder comunicarse directamente con NEM, y eso lo hace que no necesiten pasar por otro lenguaje de programación nuevo para poder realizar una aplicación. Okay, lastly, because we're stable, in a sense, we've not had a downtime since March 2015. We launched our public chain. We have a strong global community. So even like in Argentina, there's also a NEM community. We are not fully open source, but semi. So the only two codes that are not open source is our proof of importance and the P2P service. And then of course we have an ecosystem of working products, not just in one industry, but in a huge industry. Yeah. Bien, y con respecto a estabilidad, la forma en la que ofrece estabilidad NEM es que desde que no ha tenido downtime, no ha tenido caídas desde marzo del 2015. Posee además una comunidad enorme, global, también posicionada acá en Argentina. Es open source en su mayoría. Las únicas cosas que no son open source son peer-to-peer, it's not open Yeah, source. and the proof of importance. El código de peer-to-peer y el proof of importance. Esas son las únicas cosas que no son abiertas. Y tiene un ecosistema de productos funcionales actualmente funcionando, valga la redundancia. Okay, so we'll move into our proof of importance. So first I want to describe proof of work, and then proof of stake, and then our proof of importance.
Bueno, y ahora va a explicar conceptos de lo que es realmente el Proof of Importance. Antes de eso, vamos a hacer una comparación entre lo que es Proof of Work and Proof of stake. Proof of Stake. Yeah. So proof of work, basically you trade your computer electricity to solve the problem and get rewarded by the coins. El Proof of Work, básicamente lo que se hace, como hace Bitcoin en sí, requiere el procesamiento de su computadora para poder resolver un paso y mediante la resolución de esto obtenemos Bitcoin como recompensa. Proof of stake, however, is different. It's very fast because it's very efficient, but the thing is that you must hold the coins. So with holding the coins, the main problem is in a currency, the rich becomes richer, the poor becomes poorer, because it's harder and harder to get the coins unless you have a huge stake. En Proof of Stake, en cambio, no se utiliza el work, no se mina como se procesa, no se utiliza energía en sí, sino que simplemente las nuevas monedas minadas van en función de la cantidad de monedas que yo ya tengo. Eso es Proof of Stake. Es muchísimo más rápido, es mucho más eficiente, pero tiene el problema que los que más ricos se vuelven más ricos porque cada vez son los que tienen la mayor creación de monedas porcentuales. So proof of stake is usually used more in a private chain environment because they need the speed. Por ende, Proof of Stake se utiliza más en cadenas privadas porque necesitan velocidad. Next part, proof of importance. So we develop our own proof of importance. Actually, it's very similar to proof of stake, but what we included is number of transactions. Yeah. En el caso de Proof of Importance es muy similar al Proof of Stake, pero lo que incluimos dentro de la ecuación es el número de transacciones. So the idea is to prevent people from holding the coins, but to ensure also a healthy economy by making transactions. Por ende, esto se determina en contra de las personas que juntan las monedas y a favor de que estas monedas puedan circular y puedan hacer del network algo movido, digamos, algo que circule el dinero. So in NEM, basically we call it harvesting or delegate harvesting. It means that actually if you set up a node for NEM network, you don't get any rewards. You only get rewards from your account. The account needs a certain amount of stake, and then after that, more transactions to get rewarded. Sorry. The nodes and the accounts are two different things. The nodes are basically like your hardware, but the account exists on the blockchain. So yeah, so as you have more ZEMs, our cryptocurrency, then you get an importance, and then the more you transact ZEMs, the importance level goes up. Okay. Acá en el Proof of Importance tenemos una diferencia entre lo que es nodes y lo que es accounts. La nodes es lo que existe dentro de nuestro propio hardware. El account existe en la nube, en la blockchain de NEM. Y lo que hace esto es que a medida que nosotros tenemos más SEM, que es la moneda de NEM, tenemos más Proof of Importance, primero, en función a la cantidad de SEM que nosotros tenemos y en función a las transacciones que nosotros tenemos con SEM. Entonces, el concepto básicamente de Proof of Importance hace que sea un Proof of Stake, mientras más SEM tengo yo, más voy a tener. Pero además, mientras más SEM tengo yo y más transfiero, más voy a tener. Entonces, aseguran que no haya un holding prácticamente la moneda completamente estancado como hace el Proof of Stake y hace que yo necesite poder insertarla dentro de la blockchain para poder hacer que esto sea utilizado, sea transaccionado entre los usuarios. So the reason why we don't want to reward node owners for this is because we didn't want to have the same situation like Bitcoin. So if you look at Bitcoin network today, the protocol has a lot of improvements, room for improvements. But now the problem is that because the miners, they feel that the new improvement does not give them as much rewards. So they choose not to upgrade the software. So if they don't upgrade the software, then what happens? They fall on the old protocol and the network is always going to be very slow. But it's already a centralization because now the miners have a say in the network. So that's why you have forks like Bitcoin Cash and Bitcoin Gold. Esto se establece justamente para taclear los problemas que ha tenido Bitcoin, por ejemplo. En Bitcoin, al tener el Proof of Work y el hardware a ser extremadamente importante, los mineros, la comunidad que está encargada, o sea, que se dedica, digamos, a poder procesar transacciones, puede estar en desacuerdo con cualquier tipo de upgrade del software
dentro de la cadena de Bitcoin que ha pasado. Entonces ellos, si bien es descentralizado, no están tan descentralizados porque ellos controlan todo el poder de procesamiento de la red en sí. Entonces eso causa un problema y hace que todos los upgrades que se puedan hacer a la plataforma se ralenticen mucho para poder ser implementados, que ha sido el problema que hemos tenido en el último año, digamos. Por eso ha surgido nuevas monedas como Bitcoin Cash o alternativas que intentan resolver esto y dejarle de dar ese poder de control que tenían los mineros. So because if you need to be enterprise ready, then as an enterprise developer for a blockchain solution, if you let's just say develop for Bitcoin, the question is which Bitcoin protocol are you going to follow? Bitcoin, Bitcoin Gold, or Bitcoin Cash? So for them, what we wanted is one true chain and ensure that everyone just follows on that chain. Entonces, la pregunta está, si uno necesita dar una solución para las compañías, para un enterprise, ¿qué pasa en este caso? O sea, ¿cuál va a ser la solución? ¿Qué moneda voy a utilizar? ¿Voy a utilizar Bitcoin, Bitcoin Gold o Bitcoin Cash? Todas esas alternativas hacen que no sean viables, porque cada uno tiene su propio problema. Lo que hace NEM es utilizar toda su chain para poder dar soluciones que eviten este tipo de problemas que se tienen mediante concentración de recursos de parte de mineros o en distintas otras partes de la cadena que puedan ser algo más descentralizado y mucho más sencillo de poder utilizarse para compañías. So what makes us enterprise ready is we have 5 features. These 5 features are very powerful to be able to implement many different use cases in a wide variety of industries. So we call ourselves the smart asset system with these 5 features. ¿Cómo es NEM Enterprise Ready en sí? Bueno, NEM posee una serie de 5 implementaciones o features importantes acá que va a pasar a describir. So these 5 features are what we call NEM account, namespace, mosaics, messaging, and multi-signature. Estas features son NEM account, namespace, mosaic, messaging, y multi-signature. So why these 5 features are like ingredients to Coke is because you think about onion, garlic, cheese, oil, they can be used in a variety of ways to come up with different recipes, right? So these 5 features, basically if you use in the different ways, you can actually tag a lot of assets that you want on the blockchain. Estas 5 features en sí se pueden considerar como ingredientes de cocina en sí, donde la combinación de estos tipos de ingredientes pueden dar una comida distinta. Entonces, bueno, eso se verá. We're going to take a look at. Yeah. So first off, accounts, basically it's where your balance is. All your ZEMs will be stored in an account, but also because the accounts can act as containers to hold maybe information about what you want to do as a smart asset. So if the asset is unique, you want to be able to describe this asset, then you can use the account. Accounts es la primera, representa una dirección que es única y puede ser actualizada. Es la billetera donde se mantienen los cents, las monedas, también tiene funcionalidades para poder almacenar información de nosotros, de nuestros assets en sí, en que lo queremos gastar, y algunos contratos o cualquier otro tipo de información para enterprise, para compañía. Of course, our account address is a little bit more different from a lot of the public chains. Instead of using a public key to establish our address, we have a more user-friendly address. It's still difficult to remember, but it's a lot shorter. And the first character of each of this address, immediately I can tell which chain this address exists on. So for T is basically a testnet chain. So the testnet chain is like a sandbox environment. When you're doing your testing and development, you should always develop on the testnet chain. The N is the mainnet account. So the mainnet is basically production. Once your test is finished, you want to go into the production. And the final one is M, which is Mijin, our private network. So you won't see this much unless you engage our private chain license. Los accounts, las address, tienen una diferencia en función a las que nosotros conocemos, las públicas. Esta tiene una forma de usabilidad mucho más sencilla en sí, y si bien por ahí no es tan sencillo de recordar, pero tienen una simbología que también se da de acuerdo a la primera letra.
T es la account for test network, right? Es para una red de test, que acá es donde se abre la dirección y se prueba en una red de testeo para poder realizar cualquier tipo de testeos, de transacciones, de contracts, de lo que quieran. N es the main. La principal es N, que esos son las accounts que residen o pueden transaccionar con la chain principal de NEM. Y M es your private chain. Y la cadena privada de NEM en sí es la M, que normalmente se reserva solamente en forma privada para NEM. Okay, the next feature is namespace. So namespace is a decentralized DNS on the NEM blockchain. It acts like a domain name in the internet. So if you register a root namespace, like let's just say Organizer, this root namespace belongs to you and no one else. So if you go to a website like Microsoft.com, it should belong to Microsoft, no one else, right? So same thing, we are following that kind, but only in the sense that because it's on the blockchain, it's decentralized. So, sorry, it's a private DNS? No, it's a decentralized DNS. Okay. Namespace es otro feature acá, es un DNS descentralizado. Funciona exactamente igual que como un domain name en sí, pero que cada uno es único. Y hace que cada organización pueda tenerlo como identificador único dentro de la blockchain en sí. So it's only on the NEM blockchain, yeah? So Not on the test, or on the private? both also has. Any blockchain, any NEM protocol chain would have this feature. Oh, okay. Yeah. En esto, implementación, este namespace existe en cualquier red de NEM, sea la de testeo, sea la principal o sea la privada. So even you will see that this company, what they did is they created sub namespace. So sub namespace can exist after your root namespace. So if you look at mail.google.com, mail.microsoft.com, so mail is the subdomain, right? So we also have that in our namespace. Okay. En el caso de esta compañía ha creado, por ejemplo, estos namespace de 2008, 2018 y 2019, y así como Google o Microsoft tiene subdomain names dentro del domain, también tiene se puede hacer lo mismo mediante namespace. But namespace are very useless unless you create a mosaic. So aside from having your namespace, which is unique to you, but it doesn't really do much until you have your mosaics. Namespace es un poco, no es útil hasta que no tenemos nuestro mosaic. Ahora vamos a pasar a comentar qué significa que es mosaic. So mosaic is like a digital asset on NEM, which you want to be able to do like maybe tickets. So here you have this company, they sell tickets in 2018, but because 2019 has not arrived, so you won't have this mosaic. So the mosaics are separated by colon, and then the namespace are all separated by a period. En este caso en particular, por ejemplo, dentro del mosaic es un digital asset en sí. Entonces, en este caso, esta empresa ha realizado dos eventos, un evento en el 2018 y un evento en el 2019. Entonces, lo que hace es, a este namespace, que es Organizado 2018, tiene un mosaic que es un asset digital de tickets, por ejemplo. Es decir que Do they transact tickets for the event in 2018? Yeah. So en este caso, esta dirección que es Organizado 2018, ticket, hace transacciones en función a los tickets, que es el mosaic, del subnamespace del evento creado por la compañía. So the idea of this mosaics is that exist only within the namespace that they are created in. Lo que tiene de particular esto que el mosaic, esto existe solo dentro del namespace creado para la compañía. Entonces es un bien digital que existe solamente dentro de este namespace. Now mosaics are also very powerful to be able to describe attributes. So remember just now we said that the accounts are very unique. So if you need to describe something unique, the only way you can describe it is, well, one of the ways you can describe it is through the mosaic. So the mosaics will be sent to the account as attributes to describe the account. Yeah. Los mosaics también pueden ser utilizados como atributos para poder describir el account en sí. Entonces son atributos únicos que son propios de ese account, that account and that namespace. Yeah. And the account, it will represent like attributes. Representa atributos del account original en sí. So the idea is that if you need to represent something flat, you don't need a differentiation. A mosaic can be used, but if you need to
digitize an asset that is unique, then you use a combination of address and mosaic. Okay. Si quieren digitalizar algo genérico en sí, un mosaic solo basta. Por ejemplo, yo puedo hacer un mosaic de tickets. I'm giving an example. I can make any ticket as a mosaic. Yeah. But if I want something specific, like attribute, like an attribute from an account, to describe the account, then you use the mosaic to kind of represent maybe red, blue, the kind of colors. The mosaic will be from the account. The mosaic will be red, blue, and then it's sent to the account to show that this, Pero si quiero, mosaic también puede servir para representar atributos de un account. Entonces, yo tengo un account y el mosaic puede definir, por ejemplo, los colores del account, red, blue, green, lo que yo quiera, que es algo único del account en sí. ¿A qué voy? El concepto que quiere transmitir es que el mosaic es un bien digital que puede ser un bien, como un ticket acá, o puede ser un atributo del account en sí que sea único al account, que existe solamente junto con el account, bueno, de acuerdo a las especificaciones que tenga o los atributos que tenga este mosaic. We will explore this more later. Vamos a explicar más adelante de qué se trata exactamente el mosaic y cómo funciona. Entonces, por ejemplo, yo tengo un sistema de clientes, un número de clientes, y para no tener que modificar toda la base de datos anterior, puedo darle un mosaic a una cuenta específica con el número de cliente y saber que esa cuenta está linkeada a mi cuenta de cliente. ¿Me podés explicar de vuelta? O sea, vos tenés una lista de clientes. Claro, una base de datos vieja. Una base de datos de clientes. Sí, exacto. Bien. Entonces, ¿qué querrías hacer entonces? Yo tengo el número de cliente viejo y para modificarlo tengo que cambiar toda la base de datos, todas las transacciones que tengo antiguas. Yo puedo darle a una cuenta en NEM un mosaico con un atributo que es el No, número de claro, el número de cuenta, el número de cliente de mi base de datos antigua, y para tenerlas como linkeadas sería algo así. Okay. He has, for example, he's specifying an example, and he has the database of clients, right? Okay. So they have a number of clients in his database. Can he input this database of client and create the number of client as a mosaic and assign it to each client? Because I guess it will depend on why you want to do that first, to see what you want to achieve. Secondly, to represent information of a database exactly on the blockchain, it's a bit tricky. So if you first, depends on your use case, what you want to do with representing a database onto the blockchain. Depende de cuál va a ser el uso que le vas a dar. Si lo que querés hacer es representar una base de datos en la blockchain. Secondly, of course, is to represent an entire blockchain database on the blockchain. At the moment, is a little bit more restricted because we can't store so much information. Representar una base de datos dentro de una blockchain es un poco restrictivo, justamente para el caso que vos has dado, porque hay restricciones todavía de espacio para almacenar bases de datos dentro de blockchain. But what you can do is like an address can be like a person, to represent the person, and then you send a mosaic to say, okay, maybe he's white hair, blonde, black hair, maybe he's 30, 35, 40, that kind of things. So when the mosaics are sent to that account, it kind of describes this person. Pero, bueno, eso, el account puede ser una persona o en este caso un cliente en sí. Entonces vos podés redefinir o darle atributos a tus clientes mediante el mosaic. Sí se puede, lo que quiere transmitir es que justamente